Probablemente muchos no han escuchado hablar sobre este tema, sobre los castratis o los castrados. Probablemente otros sí lo habrán escuchado. Pero independientemente que usted sepa del tema, este es un hecho bochornoso, escandaloso e infrahumano cometido por la Iglesia Católica. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica ha cometido los hechos más aberrantes e infrahumanos en la historia de las religiones. Y este es uno de ellos. El día de hoy presentamos castratis. Pero muchos dirán, ¿qué eran los castratis o los castrados? Este era un término que se le daba a niños de aproximadamente 8 a 12 años que eran escogidos por la Iglesia Católica para ser castrados. Le cortaban los testículos porque según ellos alegaban que al cortarle los testículos, al castrar a estos muchachos, ellos adquirían una voz privilegiada. A medida que iban creciendo, su voz permanecía aguda como la de un niño, pero con la experiencia de un hombre. Esta castración la hacían por el mero deleite de ellos poder escuchar voces lindas que posteriormente ellos alegarían que eran voces divinas e inclusive angelicales. Cuando la Iglesia Católica veía a un niño con cualidades para el canto, hablaba con sus padres para decirle que ese niño iba a ser castrado para que su voz fuera utilizada para deleites del clérigo romano y para las entidades superiores, reyes del momento. Al principio muchos padres no aceptaban esto, dar a sus hijos para ser sometidos a la castración, pero muchos de ellos fueron obligados a este método inhumano. Muchos de los padres de estos niños, al ver la fama que obtenían algunos de estos castrados, solicitaban ellos mismos que castraran a sus hijos, ya que con la fama y el dinero que estos castrados obtenían, podían sacarlos de la pobreza. Los niños que eran sometidos a estas crueles cirugías o castramientos eran de edades de 8 a 12 años. Y estas cirugías, si se le pueden llamar así, eran hechas por barberos. En aquel entonces los barberos, los que cortaban el cabello, eran los mismos que hacían todo tipo de operaciones. Y estos niños eran llevados donde esos barberos, y solamente el método que se utilizaba para anestesiarlo era un método totalmente inhumano. Estos niños eran anestesiados con grandes porciones de opio. Estos niños eran dopados, hermanos, por estas personas, y muchos de ellos morían de sobredosis. Inclusive el método era tan inestable que no aseguraba que el niño quedara con vida. Muchas de estas personas, para que el niño no muriera, no utilizaban el opio, sino que los estrangulaban a tal punto que los niños se desmayaban, y allí, sin anestesia, con los niños desmayados, practicaban el castramiento. Los sumergían en una tina y allí con unas herramientas rudimentarias castraban a estos niños.
Vemos reflejado en estos actos hasta dónde puede llegar la crueldad del ser humano, en este caso de la Iglesia Católica, la cual tiene un prontuario enorme de este tipo de actos contra la integridad física de las personas, tratos infrahumanos, asesinatos, muertes, todo esto a manos de la Iglesia Católica. A continuación vamos a escuchar la única voz grabada de un castrati. En la época de más auge de los castrati, más de 4.000 niños eran castrados anualmente para preservar sus voces. Miles y miles de niños fueron castrados mientras duró todo esto. Y pensar que esta barbarie humana fue ejecutada solamente para que el clero católico y los reyes escucharan bonitas canciones.